Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la última sesión de nuestro curso Derecho Laboral. El objetivo de esta última sesión es que ustedes identifiquen los diferentes trabajos especiales que se encuentran regulados en la Ley Federal del Trabajo, para lo cual les voy a estar hablando acerca de los trabajadores de confianza, las tripulaciones de buques, aeronaves, trabajo ferrocarrilero, de autotransportes, maniobra de servicio público, del trabajo relacionado a agentes de comercio, relacionado a los deportistas profesionales, actores, músicos, el trabajo a domicilio, cómo la Ley Federal del Trabajo regula lo que vienen siendo los trabajadores domésticos, entre otros. Sin mayor preámbulo, voy a dar inicio a la presentación que les prepare. En primer lugar, vamos a analizar los trabajadores de confianza. Estos ya los analizamos en clases anteriores y pues ustedes recordarán que el trabajador de confianza es aquel que depende de la naturaleza de las funciones que va a desempeñar y no propiamente de la designación que se le dé al puesto. Esto es, no basta con que en el contrato se establezca que el trabajador va a ser considerado como de confianza si no está llevando a cabo esas determinadas funciones que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 9, establece qué es lo que se considera como trabajador de confianza. Y ustedes recordarán que son aquellas relacionadas con lo que viene siendo la dirección, la inspección, la vigilancia y la fiscalización, siempre y cuando éstas tengan el carácter general, y aquellas que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la misma empresa o establecimiento. El régimen jurídico de los trabajadores de confianza los vamos a encontrar en los artículos 9, 182 a 186 de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 183 de esta Ley Federal del Trabajo nos establece que los trabajadores de confianza no pueden formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores. Tampoco pueden ser considerados en los reencuentros que se efectúen para determinar la mayoría de los casos de huelga. Tampoco pueden llegar a ser representantes de los trabajadores en esos organismos que se integran de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores de confianza tampoco pueden participar en las pruebas de recuento dentro de los conflictos de la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y tampoco pueden intervenir en las consultas de la firma o la revisión de los contratos colectivos. O sea, sí tienen facultades muy limitadas lo que vienen siendo los trabajadores de confianza. En el artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo nos van a establecer esas condiciones de trabajo relacionadas a los trabajadores de confianza, cómo van a estar plasmadas. Estas deben de estar señaladas en lo que viene siendo el contrato colectivo del trabajo que va a regir a la empresa, al establecimiento. Otra parte muy importante que debemos de mencionar en este primer tipo de trabajo especial que regula la Ley Federal del Trabajo es que el patrón puede llegar a rescindir la relación de trabajo cuando exista causa razonable que dé motivo a la pérdida de confianza. O sea, que ya no existe esa confianza del patrón para su trabajador de confianza. En ese supuesto, el patrón en cualquier momento puede dar por rescindido la relación laboral, pero recuerden que siempre y cuando exista motivo razonable, no nada más es porque ya te perdí la confianza, te rescindo el contrato. No, las cosas no pueden ser así. Obviamente, si el trabajador llega a ser despedido, a lo mejor injustificadamente, pues eso no lo limita a que pueda ejercer las acciones legales que se establecen en el en el capítulo cuarto del título segundo de la Ley del Trabajo, que viene siendo, pues, que se le dé una liquidación o inclusive hasta una indemnización según sea el caso. Ajá. Y finalmente, aquí podemos también mencionar el artículo 186 de la Ley del Trabajo, en el cual nos establece que si el trabajador de confianza fue promovido en un puesto de planta, puede llegar a volver a sin que exista causa justificada de su separación. ¿Ok? Pasamos al siguiente tipo de especial de trabajo que regula la Ley del Trabajo, que son las personas trabajadoras del hogar. Esas personas trabajadoras del hogar, pues obviamente va a aludir a esas personas que van a utilizar su fuerza de trabajo para efectuar de manera remunerada y en un hogar ajeno tareas inherentes a la asistencia del mismo. Esta clase de trabajo especial la vamos a encontrar regulada en los artículos 341 a 343 de la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 331 bis nos establece que va a quedar prohibida la contratación para el trabajo del hogar
en adolescentes menores de 15 años de edad. O sea, una persona adolescente menor de 15 años de edad, ya ustedes también lo analizaron cuando hicieron su mapa conceptual, está prohibido ocupar a menores de edad de 15 años. Lo mismo ocurre en esta modalidad de personas trabajadoras del hogar. Eh, Otro de los artículos que es válido mencionar en que ustedes conozcan es el artículo 331 ter de la Ley Federal del Trabajo, en el cual nos establece que el trabajo del hogar debe de fijarse mediante un contrato por escrito, de conformidad con, obviamente, con la misma ley o con los convenios colectivos en los cuales se va a incluir como mínimo y nos menciona qué requisitos que vienen siendo básicamente los mismos que ya analizábamos en las condiciones de trabajo, que vienen siendo el nombre, apellidos de la persona empleadora, la persona que va a trabajar en el hogar, la dirección del lugar de trabajo habitual, cuándo va a iniciar el contrato, si se va a suscribir algún periodo específico de duración, el tipo de trabajo que se va a realizar, la remuneración por ese trabajo, el método de cálculo de la misma, la periodicidad de los pagos, las horas de trabajo, las vacaciones anuales pagadas y los periodos de descanso diarios y semanal. Así como también debe de establecerse en este contrato el suministro de alimentos y alojamiento cuando proceda, que la misma ley nos dice en qué casos. Las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo en esta modalidad y las herramientas de trabajo que van a ser brindadas para el correcto desempeño de las actividades laborales. O sea, son unos requisitos en particular referente a esta modalidad de personas trabajadoras del hogar. En el artículo 332 nos vamos a encontrar de que no puede llegar a ser considerada persona trabajadora del hogar y mucho menos va a estar sujeta a estas a disposiciones que ahorita yo les acabo de mencionar cuando la persona esté realizando trabajo del hogar únicamente de forma ocasional o esporádica. O sea, si no lo está realizando frecuentemente, no puede ser considerada persona trabajadora del hogar. Esto es, si a lo mejor la persona nada más acude a un domicilio a hacer el aseo una vez a la semana, no es considerada persona trabajadora del hogar. Ajá. En todo caso, podría llegar a ser nada más una prestadora de servicios, pues sí, nada más una prestadora de servicios, ¿ok? También no puede llegar a ser considerada trabajadora del hogar quien presta servicios de aseo, asistencia, atención de clientes en ya sea hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, colegios, internados u otros establecimientos análogos, tampoco puede ser considerada trabajadora del hogar. A lo mejor ella entraría en el contrato individual del trabajo común y corriente, que ustedes ya conocen. El artículo 333 nos va a establecer que estas personas trabajadoras del hogar que residen en el domicilio donde realizan sus actividades deben de disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, así como un descanso mínimo diario de 3 horas entre lo que viene siendo una actividad matutina y vespertina. Aquí el mismo artículo 333 nos establece que la jornada diaria diurna no puede llegar a exceder las 8 horas diarias establecidas, obviamente, en la Ley Federal del Trabajo. El artículo 334 bis de la misma ley nos establece que las personas trabajadoras del hogar deben de contar con las prestaciones mínimas como es que se les dé de alta en lo que es el seguro social, tengan vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, acceso obligatorio a la seguridad social, el aguinaldo y cualquier otra prestación que pudiera impactar las partes, el empleador y la trabajadora del hogar. El artículo 337 de la misma ley nos establece que esas obligaciones especiales que va a tener el patrón o el empleador para su persona trabajadora del hogar, que viene siendo básicamente a que le debe de guardar esa consideración al trabajador del hogar, debe de abstenerse de todo tipo de maltrato de palabra u obra, debe de proporcionar al trabajador habitación cómoda e higiénica, alimentación sana y suficiente, así como condiciones de trabajo que aseguren su vida y su salud. El patrón debe de cooperar para la instrucción general del trabajador del hogar, o sea, para que siga, continúe estudiando, debe de inscribir a su parte trabajadora en lo que viene siendo el IMSS y pagar las cuotas correspondientes. No por el hecho de que estoy contratando a una persona trabajadora del hogar, no la voy a dar de alta en el IMSS. Existe hoy en día obligación legal que se tiene que dar de alta en el IMSS. El artículo 341 nos establece la causa de la rescisión de las relaciones de trabajo
que viene siendo básicamente cuando se incumplen las obligaciones que consigna la Ley Federal del Trabajo, ya sea en este capítulo especial de las personas trabajadoras del hogar, o nos vamos a la regla general, que ya también ustedes conocen, cuáles son esas causas de la rescisión de la relación laboral. El artículo 342 nos señala que las personas trabajadoras del hogar pueden llegar a dar por terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, siempre y cuando den aviso a la persona empleadora, o sea, a su patrón, con 8 días de anticipación. Y a su vez también la persona empleadora puede llegar a dar por terminada dentro de los 30 días siguientes a la iniciación del trabajo, lo que viene siendo la terminación de la relación laboral. En cualquier tiempo, la relación laboral debe darse aviso a la persona trabajadora del hogar, al menos con 8 días de anticipación, y se debe de pagar lo que viene siendo la indemnización correspondiente, conforme a lo que establece en los artículos 49, fracción cuarta, y el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Pasamos al siguiente tipo de trabajo especial, que es el trabajo en buques. Esta modalidad la vamos a encontrar reguladas en lo que vienen siendo los artículos 187 a 214 de la Ley Federal del Trabajo. Estos artículos nos señalan que van a estar sujetos a este trabajo especial, lo que vienen siendo los capitanes, oficiales de cubierta y máquinas, los sobrecargos, los contadores, los radiotelegrafistas, los contramasters, los dragadores, los marineros, el personal de cámara y cocina y todos aquellos que sean considerados como trabajadores por las leyes y disposiciones de las comunicaciones en temas relacionados con lo que viene siendo el agua. En general, van a ser todas esas personas que desempeñan a bordo algún trabajo por cuenta de un armador, naviero o fletador. El artículo 189 nos va a establecer que los trabajadores de los buques deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento y no pueden adquirir otra nacionalidad. Eso es muy importante que ustedes lo conozcan. Deben de estar, obviamente, en pleno ejercicio y goce de sus derechos, tanto civiles y políticos. O sea, una persona que está sujeta a un procedimiento penal y que a lo mejor le fueron restringidos sus derechos civiles y políticos, no puede trabajar en este tipo de modalidad de trabajo en buque. Igualmente, así como en la modalidad que veíamos anteriormente de las personas trabajadoras del hogar, en este tipo de trabajo está prohibido el uso de menores de 16 años y tratándose de menores de 18 años en calidad de pañoleros o fogoneros. No pueden ocuparse a estos menores de edad en este tipo de trabajo especial. Las condiciones de trabajo de lo que viene siendo el trabajo en buques deben de establecerse o hacerse constar por escrito. Un ejemplar debe de quedar en poder de cada parte y otro se va a remitir a lo que viene siendo la capitanía del puerto o el cónsul mexicano más cercano, y el cuarto se va a enviar a lo que viene siendo la inspección del trabajo del lugar donde se estipularon estas condiciones de trabajo. El escrito de esas condiciones de trabajo pues debe de cumplir determinados requisitos que vienen siendo básicamente que se señale lo que es el lugar, la fecha de la celebración de las condiciones de trabajo, el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, estado civil y domicilio del trabajador y de su patrón, la mención del buque o buques a bordo de los cuales se van a prestar los servicios, así como si se va a celebrar por tiempo determinado o por tiempo indeterminado o bien por viaje o viajes. Debe de señalarse también lo que viene siendo el servicio que debe de prestarse, especificando lo mejor preciso posible. Se deben señalar lo que viene siendo la distribución de las horas de la jornada, el monto de los salarios, el alojamiento y los alimentos que se van a suministrar al trabajador, así como el periodo anual de vacaciones, los derechos y obligaciones del trabajador, así como el porcentaje que van a percibir los trabajadores cuando se trate de dar algún salvamento a otro buque, así como las estipulaciones que pudieran convenir las partes. Esto es lo que se debe de señalar en estas condiciones de trabajo, en esta modalidad de trabajo en buques. La relación de trabajo por viaje, aquí hay también que señalar, va a comprender lo que viene siendo el término contado desde el embarque del trabajador hasta concluir la descarga del buque o desembarque de pasajeros en el puerto en que se convenga. Los trabajadores en esta modalidad van a tener derecho a un mínimo de 12 días de vacaciones anuales pagadas y que se pueden aumentar en 2 días laborales hasta llegar a 24 por cada año subsecuente de servicios.
Con posibilidad se van a aumentar únicamente el periodo de vacaciones de 2 días por cada 5 años de servicio y las vacaciones que deben de disfrutarse forzosamente en tierra, no las puede disfrutar en mar. ¿Ah? Obviamente también se puede llegar a fraccionar cuando lo exija ahora sí que la continuidad del trabajo. O sea, por necesidades de trabajo, pues a lo mejor ahí sí tendría que disfrutar sus vacaciones en mar. El artículo 204 de la Ley Federal del Trabajo nos van a establecer cuáles van a ser esas obligaciones especiales que van a tener los patrones en esta modalidad de trabajo en buques. Y básicamente son que debe de proporcionar a bordo alojamientos tanto cómodos e higiénicos, debe de proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a sus trabajadores de buques dedicados a lo que viene siendo el servicio de altura y cabotaje y de dragado. Debe de proporcionar alojamiento y alimentos cuando el buque sea llevado a puerto extranjero para reparaciones y condiciones que no permitan la permanencia a bordo. Debe de pagar los costos de la situación de fondos a los familiares de los trabajadores cuando el buque se encuentre en el extranjero. Debe de conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto de las elecciones populares y los procesos de revocación de mandato, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se entorpezca la salida y la fecha de las horas fijadas. Se debe de permitir a los trabajadores que falten a sus labores para desempeñar comisiones de Estado o de sindicato. Debe de proporcionar alimento, alojamiento, tratamiento médico y medicamentos u otros medios terapéuticos en caso de enfermedades, cualquiera que sea su naturaleza. Tiene que llevar a bordo el personal y material de curación que se establezcan las leyes y disposiciones en comunicaciones de agua. Debe también repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores cuando pues, exista alguna contingencia, salvo que a lo mejor exista ya una separación por causas no imputables al patrón, y debe de llegar a informar a la capitanía del puerto correspondiente dentro de las 24 horas de haber sido declarado a libre plática de los accidentes de trabajo que se hayan ocurrido a bordo del buque. Ajá. Si el buque llega a puerto extranjero, el informe debe de rendirse al cónsul mexicano o en su defecto al capitán del primer puerto nacional de Tokio. ¿Okay? Básicamente es lo que regula este trabajo especial de trabajo en buques. Pasamos al siguiente, que son los aeronáuticos. Ajá. Los aeronáuticos los vamos a encontrar reglamentados, este rubro, en lo que vienen siendo los artículos 215 a 245 de la ley laboral. Nos señala que el artículo, por ejemplo, 217, que las relaciones de trabajo a que se refiere esta modalidad, o más bien este trabajo especial, se van a regir por las leyes mexicanas, independientemente del lugar donde se vaya a prestar los servicios. Se van a considerar miembros de las tripulaciones aeronáuticas de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas correspondientes a lo que viene siendo el piloto al mando de la aeronave, que es el comandante o capitán, los oficiales que desarrollen labores análogas, el navegante y los sobrecargos. Van a ser considerados representantes del patrón por la naturaleza de las funciones que desempeñan, lo que vienen siendo los gerentes de operación, superintendentes de vuelos, jefes de adiestramiento, jefes de pilotos, pilotos instructores o asesores y cualquier otro funcionario que aun cuando no tengan diversas denominaciones de cargos, realicen funciones análogas anteriores. Y aquí, por ejemplo, les pongo en la diapositiva que para poder determinar lo que vienen siendo las jornadas de trabajo, deben de considerarse lo que vienen siendo las tablas de salida y la puesta de sol con relación al lugar más cercano al que se encuentre la aeronave en vuelo. ¿Ok? Esta modalidad es muy pequeña, o sea, no se regula muy ampliamente como las que ahorita hemos estado analizando, pero nada más basta con que ustedes tengan más o menos conocimiento, que es lo que es la finalidad de esta plática, de esta última charla. La siguiente es el trabajo ferrocarrilero. Las modalidades normativas que van a distinguir lo que viene siendo al trabajador ferrocarrilero de los demás, los vamos a encontrar básicamente en los artículos 246 a 255 de la Ley Federal del Trabajo. Y nos establece que, en primer lugar, que los trabajadores ferrocarrileros tienen que ser mexicanos, no pueden ser extranjeros, ¿ok? Cuando, por ejemplo, algún trabajador esté próximo a cumplir en términos de su jubilación determinados contratos colectivos, la relación de trabajo puede llegar a rescindirse por causas únicamente graves que hagan imposible su continuación y de conformidad con lo que vienen siendo las disposiciones contenidas en los contratos colectivos y a falta de disposición expresa, pues nos tenemos que remitir al artículo 260. ¿Ok?
En el trabajo ferrocarrilero no es causa de rescisión lo que vienen siendo las relaciones de trabajo, ni la pérdida de derechos, ni tampoco la circunstancia de que los trabajadores por fuerza mayor queden aislados de sus jefes si continúan aún en sus puestos. El artículo 252 nos va a establecer lo que viene siendo las jornadas de los trabajadores que deben de ajustar a las necesidades del servicio y podrán principiar en cualquier hora, ya sea día o de la noche. Los trabajadores ferrocarrileros tienen prohibido estrictamente consumir bebidas embriagantes y su tráfico durante el desempeño de sus labores por cuenta ajena de la empresa. No pueden consumir narcóticos o drogas enervantes, salvo que a lo mejor tuvieran prescripción médica. Y obviamente antes de que inicien el servicio, pues debe de poner el conocimiento de esa situación a su patrón para que él determine lo conducente. No pueden traficar drogas o enervantes. Son prohibiciones que tienen los trabajadores ferrocarrileros. Así como los trabajadores ferrocarrileros tienen prohibiciones, pues obviamente también vamos a tener que hay causas especiales para poder rescindir este tipo de relación de trabajo, que básicamente es la recepción de la carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para estos fines, la negativa de efectuar el viaje contratado o bien su interrupción sin causa justificada. Ajá. Entonces, básicamente esto es lo que regula la ley de trabajo relacionado al trabajador ferrocarrilero. Otra de las modalidades que nos regula la ley del trabajo es el trabajo en los autotransportes. Esta modalidad la vamos a encontrar regulada en los artículos 256 a 264 y nos establece que aquí entra en esta modalidad o en esta rama entra lo que vienen siendo las relaciones entre los choferes, los conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que van a prestar servicio a bordo de autotransporte de servicio, ya sea de servicio público de pasajeros, de carga o mixtos, o bien foráneos urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas, automóviles y todo tipo de propietarios o permisionarios de los vehículos van a estar sujetos a esta disposición especial de trabajo que se denomina trabajo de autotransporte. El artículo 257 nos va a establecer que el salario se debe de fijar por día o bien puede ser fijado por viaje, puede ser fijado por boletos vendidos o por circuito o bien por kilómetros recorridos y debe de consistir en una cantidad fija o bien en una prima sobre los ingresos o la cantidad que exceda a un ingreso determinado. ¿Ah? En estas dos o más modalidades, nunca puede ser este salario fijado inferior a lo que viene siendo el salario mínimo. ¿Ok? Los salarios no pueden llegarse a reducir si se abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa. Queda prohibido en este caso a este tipo de trabajadores del autotransporte el uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las 12 horas anteriores a su iniciación no pueden llegar a usar narcóticos o drogas o enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, salvo que exista prescripción médica. Y obviamente lo mismo, debe dar en todo caso aviso a su patrón respecto a esa situación. No puede recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para esos fines. Los trabajadores tienen igualmente en esta regulación una obligación especial, que es, en primer lugar, deben tratar al pasaje con cortesía y esmero y a la carga de precaución. Deben de someterse a exámenes médicos periódicos, deben de cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar a su patrón lo que viene siendo el desperfecto que absorbe. Debe de hacerse el viaje a las reparaciones de emergencia que permitan sus conocimientos, la herramienta y las refacciones de la que dispongan. No es posible hacer las reparaciones, pero si, por ejemplo, ellos no pudieran hacer las reparaciones, pero el vehículo puede continuar circulando, pueden llegar a conducirlo hasta el poblado más próximo para que se haga la reparación correspondiente. Deben observar lo que vienen siendo las disposiciones de los reglamentos de tránsito y así como ellos tienen obligaciones especiales, también los patrones van a tener obligaciones especiales en este trabajo de autotransporte, que básicamente es que en los transportes foráneos deben de pagar los gastos de hospedaje y alimentación de los trabajadores cuando se prolongue o retarde el viaje por causa que no sea imputable a ellos. Deben de hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento del vehículo, así como la seguridad de los trabajadores, los usuarios y el público en general. Deben de dotar de los vehículos de la herramienta y refacciones indispensables para reparar emergencias, así como observar las disposiciones de reglamento de tránsito sobre las condiciones de funcionamiento, la seguridad de los vehículos. Finalmente, en el artículo 264 de la Ley del Trabajo,
vamos a encontrar en este tipo de trabajo de autotransporte esas causas especiales de la rendición de trabajo, que viene siendo que cuando existe una negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa justificada, puede el patrón dar por rescindida la relación laboral, así como también cuando exista una disminución importante del volumen de ingresos referente al pago del pasaje. ¿Ok? La siguiente modalidad que quiero que analicemos es la de portuarios. Esta modalidad de portuarios o trabajo especial va a estar legislado en el artículo 265 a 278. En el artículo 265 nos va a establecer que los portuarios son aquellas personas que van a realizar tareas de carga, de descarga, estiva, desestiva, alijo, chequeo, ataque, amarre, acarreo, almacenaje y transbordo de todo tipo de carga y equipaje, con lo que se van a realizar en lanchas, así como trabajos complementarios y conexos. En esta modalidad especial del trabajo nos señala que el salario debe de fijarse ya sea por unidad de tiempo, por unidad de obra o por peso de bultos o cualquier otra. Y si llega a intervenir varios trabajadores en una maniobra, el salario debe de distribuirse entre ellos de conformidad con las categorías y en la proporción en que la que participen. Igualmente, por su lado, el artículo 271 nos va a establecer que el salario debe de pagarse directamente al trabajador, de conformidad con lo que establece el artículo 100 de la Ley Federal del Trabajo, y el pago hecho a organizaciones o cualquiera que sea su naturaleza o intermediarios, para que una vez sea el pago de los trabajadores, no debe de liberar la responsabilidad de los patrones. Otra cosa importante que deben de conocer ustedes es que los trabajadores tienen el derecho a que el salario diario se aumente en un 16 o 66% como salario del día de descanso. Igualmente se puede aumentar el salario diario en proporción a lo que corresponda. Lo que viene siendo la determinación de la antigüedad, los trabajadores del orden deben de ser utilizados en sus servicios y deben de observarse lo que viene siendo la antigüedad, que se computa a partir de la fecha en que principió el trabajador a prestar sus servicios al patrón, lo que viene siendo los contratos colectivos para establecer la antigüedad de cada trabajador. Y si en dado caso el tribunal está inconforme, pues puede solicitar al tribunal que rectifique su antigüedad. ¿Ok? Siguiente modalidad es la del campo. Ajá. Esta regulación legal la vamos a encontrar establecida en los artículos 279 a 284 de la Ley Federal del Trabajo y nos establece que toda la modalidad del campo es el trabajo relacionado con labores agrícolas, ganaderas y forestales. Ajá. Los trabajadores de campo van a ser aquellos que ejecutan labores propias de explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales o mixtas al servicio de un patrón. En el artículo 280 nos establece que se va a considerar trabajo estacional o eventual de campo aquel trabajador que labore en forma continua por un periodo mayor a 27 semanas para un patrón y va a tener a su favor la presunción de ser trabajador permanente. Las condiciones de trabajo en esta modalidad deben de redactarse por escrito y observándose lo que establece el artículo 25 y demás relativos a la ley. El artículo 283 nos va a establecer esas obligaciones especiales que tienen los patrones en esta modalidad, que básicamente es a que se paguen los salarios en el lugar donde se preste los servicios, suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas, higiénicas, con agua potable, dotadas de piso firme, así como proporcionarle a sus familiares o dependientes económicos que los acompañen un predio individual o colectivo para la cría de animales de corral. Deben de mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones necesarias. Deben de proporcionar a sus trabajadores agua potable y servicios sanitarios durante su jornada de trabajo. Deben de mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como antídotos necesarios para proporcionar, obviamente, esos primeros auxilios a los trabajadores. Tienen que proporcionar a sus trabajadores y a sus familiares asistencia médica o trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También los patrones tienen que proporcionar gratuitamente al trabajador o a sus familiares o dependientes económicos, medicamentos, material de curación, en los casos de que sean enfermedades tropicales endémicas o propias de la región, y, y pagar a sus trabajadores cuando resulten incapacitados. En este caso se tiene que pagar una prima del 75% de los salarios hasta 90 días y los trabajadores estacionales pueden llegar a disfrutar de esta prestación por el tiempo que dure la relación laboral. ¿Okay?
Otra modalidad es la de los agentes de comercio. Esos agentes de comercio pues, son aquellos que relacionados a lo que vienen siendo los seguros, vendedores, viajantes, propagandistas, impulsores de ventas, etcétera. Esta regulación legal la vamos a encontrar en los artículos 285 a 291 de la Ley Federal del Trabajo y nos señala que van a existir dos clases de agentes, los que específicamente son agentes de comercio, de seguro, vendedores, viajantes o propagandistas y los que se denominan semejantes. El artículo 286 nos va a establecer que el salario o comisión puede llegar a comprender esa prima sobre el valor de la mercancía vendida o colocada, sobre el pago inicial o los pagos periódicos, o bien por dos o tres de dichas primas. Para determinar el momento en que nace el derecho de los trabajadores para percibir esas primas, se deben de observar dos cosas. Una, que si se fija una prima única, el momento en que se perfeccione la operación es como se va a tomar como base esa prima para el trabajador. Si se llegan a fijar primas sobre pagos periódicos, es hasta el momento en que se hagan los mismos. Las primas que van a corresponder a los trabajadores no pueden llegarse a retener ni descontarse si posteriormente se deja sin efecto la operación que les sirvió de base. Para poder determinar el monto del salario diario, se va a tomar como base el promedio que resulte de los salarios del último año con el total de los percibidos si el trabajador no cumplió un año de servicios prestados. Y los trabajadores de agentes de comercio no pueden llegar a ser removidos de la zona o ruta en que se hayan sido asignados sin su consentimiento. Aquí cabe señalar que el artículo 291 nos va a establecer una causa especial de la rescisión de la relación laboral, que es básicamente la disminución importante y reiterada del volumen de las operaciones, salvo y cuando exista causas que concurran circunstancias justificadas. ¿Ok? Pasamos a la siguiente modalidad, que es la modalidad de los deportistas. Esta obviamente lo que va a regular es todo el tema de los deportes, que aquí por ejemplo les pongo una diapositiva que regula lo que son jugadores de fútbol, béisbol, frontón, box, luchadores y algunos otros semejantes. Esta modalidad la vamos a encontrar regulada en los artículos 292 a 303 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí cabe señalar que la Ley Federal del Trabajo no nos define en sí qué es deporte, sin embargo, ya vimos, nos enumera ejemplos para poder dar un principio de analogía de qué es lo que se va a entender o a qué deportistas va a regular este apartado. Aquí hay que señalar que en el artículo 294 nos establece que el salario de estos deportistas puede llegarse a estipular ya sea por unidad de tiempo, para uno o varios eventos o funciones, o bien para una o varias temporadas. Los deportistas profesionales no pueden ser transferidos a otra empresa o club sin su consentimiento. La prima por transferencia de jugadores debe de sujetarse a determinadas normas, que es básicamente que si la empresa o club da a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o cláusulas que lo contengan, el monto de esa prima se va a determinar de acuerdo entre el deportista profesional con la empresa o club y se debe de tomar siempre en consideración la categoría de los eventos o las funciones, así como la de los equipos o la del deportista profesional y su antigüedad. Debe de participar el deportista profesional en la prima que será del 25% por lo menos, y si el porcentaje fijado es inferior al 50%, se tiene que aumentar en un 5% por cada año de servicios, hasta llegar al 50%. El artículo 297 nos establece que no va a ser violatoria del principio de igualdad de salarios, que se estipulen salarios distintos para trabajadores iguales por razón de categoría de los eventos o funciones de los equipos o de los jugadores. Ajá. En esta modalidad van a existir obligaciones especiales que tienen que cumplir estos deportistas profesionales, que básicamente son en someterse a la disciplina de la empresa o club, deben de concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y horas señalados por la empresa o club, así como concentrarse en los eventos o funciones, tienen que efectuar viajes para eventos o funciones de conformidad con las disposiciones de la empresa o el club, y los gastos de transportación, hospedaje, alimentación tienen que ser por cuenta de la empresa o club. Deben de respetar tanto reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la práctica de los deportes. Y así como estos trabajadores deportistas tienen obligaciones especiales, lo mismo sucede con sus patrones, quienes tienen la obligación de organizar y mantener el servicio médico que practiquen, reconocimientos periódicos, debe de conceder a sus trabajadores un día de descanso a la semana. Queda el artículo 301 nos establece que
Los patrones tienen prohibido exigir a sus deportistas un esfuerzo excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida, y las sanciones referentes a los deportistas profesionales se van a aplicar conforme a lo que establece el artículo 298, fracción cuarta de la ley. Y finalmente el artículo 303 nos establece esas causas especiales de la rescisión o bien de la terminación de la relación laboral, que es cuando exista alguna indisciplina grave o existan faltas repetidas de indisciplina o haya pérdida de las facultades. En esos tres supuestos es cuando se puede dar justificada una rescisión o terminación de la relación de trabajo. La siguiente modalidad que vamos a analizar rápidamente es la de los trabajadores, actores y músicos. Esta modalidad la vamos a encontrar regulada en los artículos 304 a 310 de la Ley Federal del Trabajo. Se va a aplicar precisamente a esos trabajadores, actores y a los músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos, de variedad, circos, radio y televisión, salas de doblaje, grabación o de cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen o el actor del músico, o bien que quede grabada su voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento. Este tipo de relaciones de trabajo puede llegar a ser por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, o bien para varias temporadas, o para la celebración de una o varias funciones, representaciones o actuaciones. El salario debe de estipularse ya sea por unidad de tiempo, para una o varias temporadas, o para una o varias funciones, representaciones o actuaciones. El artículo 307 nos establece que no es violatorio el principio de igualdad del salario, la disposición que se estipulen salarios distintos para trabajadores iguales por la razón de la categoría de las funciones, representaciones o actuaciones o de los trabajadores, actores o músicos. El artículo 308 nos establece que la prestación de los servicios de los trabajadores, actores o músicos fuera de la República se van a observar lo que vienen siendo las normas que se contienen en el artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo, que es consisten en hacer un anticipo del salario por el tiempo contratado en un 25% por lo menos, y deben de garantizarse el pasaje tanto de ida como de regreso. Otra de las modalidades que quiero que ustedes conozcan es la del trabajo a domicilio. Esta modalidad la vamos a encontrar en lo que vienen siendo los artículos 311 a 330, donde nos señala en el artículo 311 que trabajo a domicilio es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin que esté vigilándolo ni con la dirección inmediata de quien le proporciona el trabajo. Aquí hay que señalar que este trabajo a domicilio no en la práctica llega a confundirse con lo que viene siendo la modalidad del trabajo industrial familiar, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque van a representar características en común. Por ejemplo, por un lado, la presencia de familiares en el proceso productivo y por otro lado, el lugar donde se va a desarrollar el mismo, que con frecuencia se trata de un taller en la casa de un trabajador o de su familia. Sin embargo, ambas situaciones son diferentes. Ajá. Porque el trabajo a domicilio es cuando no existe ese vínculo familiar, ajá, no existe alguna relación y el trabajador está laborando desde el lugar donde él desee. Ajá. Él eligió libremente. Aquí hay que señalar que en el trabajo a domicilio las condiciones de trabajo se tienen que hacer constar por escrito, y el trabajador a domicilio, aquí como ya también les pongo la diapositiva, es esa persona que va a trabajar personalmente, ya sea con la ayuda de miembros de su familia para un patrón. ¿Ok? La modalidad de la industria familiar nos lo vamos a encontrar en lo que vienen siendo los artículos 351 y 352 y 353, donde nos establece que son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente trabajan los cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos. No pueden aplicarse a lo que vienen siendo los talleres familiares las disposiciones de esta ley, con excepción de las normas relativas a la higiene y seguridad, y la inspección de trabajo tiene que vigilar el cumplimiento de estas normas de la industria familiar. Ya para ir cerrando esta presentación, vamos a analizar rápidamente lo que viene siendo la modalidad de médicos residentes. Esta modalidad la vamos a encontrar reglamentada en los artículos 353A a 353.1 de la Ley Laboral, en donde se establece que el médico residente es ese profesional de medicina con título ya expedido y registrado ante las autoridades competentes, el cual va a ingresar a una unidad médica receptora de residentes para cumplir su residencia.
La relación de trabajo va a ser por tiempo determinado, no menor a un año ni mayor del periodo de duración de la residencia necesaria para que pueda llegar a obtener el certificado de especialización correspondiente. Los médicos especiales en medicina o más bien ahora sí que los derechos especiales que tienen estos médicos residentes van a consignarse en los contratos, donde se debe de señalar por lo menos que van a disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de su residencia, van a ejercer su residencia hasta concluir su especialidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el capítulo que regula el trabajo de médicos residentes. Al igual van a tener estos médicos residentes obligaciones, que es cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento de acuerdo con el programa docente académico que esté vigente en la unidad médica de residentes. Tienen que acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo. Tienen que cumplir con las disposiciones internas de la unidad médica receptora de residentes. Deben de asistir a conferencias de teoría, sesiones clínicas, este, bibliográficas, etcétera. Deben de permanecer en la unidad médica receptora de residentes en los términos del artículo siguiente. Deben de someterse a aprobar exámenes periódicos de evaluación de conocimientos. El artículo siguiente nos habla que la relación de trabajo va a ser por tiempo determinado, ya se lo mencionaba hace rato, no menor a un año ni mayor a un periodo de duración de la residencia en que se llegue a obtener el certificado de especialización. El artículo 353 nos va a hablar de esas causas especiales de la relación laboral, que es el incumplimiento de las obligaciones que se aluden en las fracciones primera, tercera, segunda y sexta del artículo 353D, que existe alguna violación a las normas técnicas administrativas necesarias para el funcionamiento de la unidad médica receptora de residentes, la comisión de faltas de normas de conductas propias a la profesión médica, consignadas en lo que viene siendo el reglamento interior de trabajo de la unidad médica receptora. Igualmente pueden existir causas de terminación de la relación de trabajo en esta modalidad, que es cuando, uno, pues concluye el programa de especialización; dos, cuando existe la supresión académica de estudios de la especialidad de la rama de la medicina que interesa al médico residente. En esos dos supuestos se puede justificar o se da por terminada la relación de trabajo laboral de manera justificada. Y finalmente vamos a analizar rápidamente el trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. Esta última modalidad vamos a encontrarla reglamentada en lo que viene siendo los artículos 353J a 353U, en donde en el artículo 353J nos establece que trabajador académico es esa persona física que va a prestar sus servicios de docencia o investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este apartado, conforme a lo que vienen siendo los planes, programas establecidos por las mismas. Igualmente nos define lo que se va a entender por trabajador administrativo, que es esa persona física que va a prestar servicios no académicos a tales universidades o instituciones, ¿ok? El artículo 353 nos establece que va a corresponder exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos para que un trabajador académico pueda llegar a ser considerado sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado. Además de la tarea que llegue a realizar con ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y obviamente los procedimientos que establecen las propias universidades o instituciones. El artículo 353 nos establece que los sindicatos van a existir sindicatos en este tipo de modalidad de trabajo. ¿Qué más? Por ejemplo, antes de que se suspendan los trabajos, los trabajadores pueden llegar así, continuar trabajando para que sigan ejecutando sus labores. Obviamente, cuando exista a lo mejor un procedimiento de huelga, los trabajadores pueden continuar ejerciendo su cátedra libremente. Ajá. Entonces, básicamente, si se dan cuenta, es muy amplia el catálogo de modalidades de trabajo de los trabajadores relacionados a trabajos especiales. Sin embargo, la finalidad, les repito, de esta última plática era que ustedes más o menos tuvieran una noción de qué modalidades especiales de trabajo regula actualmente la Ley del Trabajo. Aquí, por ejemplo, me faltó mencionar lo que viene siendo hoy en día el trabajo remoto, que ya es una nueva de las modalidades, ahora a raíz de la pandemia que se implementó. Pero básicamente esas son las modalidades.
que nos establece la Ley Federal del Trabajo referente a trabajos especiales. Repito nuevamente, les reitero, si tienen alguna duda o comentario, ya sea con alguno de los temas que se están abordando en esta, que ahora sí casi penúltima semana de estudio, o con el foro de las preguntas que les hago en la última actividad que tienen que entregar, recuerden, pueden mandar ahí su mensaje en el foro creado en la aplicación, y ahí yo con mucho gusto les estaré respondiendo. Pues sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día. Cuídense.